Buenas noches compatriotas. Buenas noches compatriotas, buenas noches mis hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Están ahí, Carlos. ¿Cómo está Carlitos? Carlitos Rostrán. Saludos, mi hermano. Saludos. ¿Va a venir al Congreso, Carlos? Dios te bendiga, hermano. Te esperamos al Congreso 28, 29 y 30 de junio. Terminándome el cafecito. Henry, ¿cómo estás, Henry? Buenas noches, bendiciones. Bendiciones a Henry Rolly, a Palmira, a Mercedes, Brenda, Micaela. Buenas noches, Deikel Santa María, Micaela, saludos hasta Nueva York, a Palmira, Deikel, saludos a André Fabián, saludos. Este es el 414 días de insurrección cívica, 414 días de genocidio, de masacre, 414 días de que deje de tomar café, dice Micaela. 414 días de genocidio, decíamos, de tortura, de secuestrados políticos, 414 días de violaciones de derechos humanos, 414 días de crímenes de lesa humanidad, son criminales de lesa humanidad ante los ojos del mundo, 414 días de infanticidio de niños calcinados vivos, 414 días de niños asesinados con balas de francotirador, 414 días, cafecitos y no te gano, mi hermano, 414 días de represión, de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua, 414 días, y seguimos en la lucha, 414 días de cierres ahora de negocios, de pequeñas empresas, 414 días le cerraron la farmacia a los familiares de Yasser Morazán, a la tía. Saludos a Carla Rosalina, Ulises Rivera, Julieta. 414 días, seguimos en la lucha. El tranque de Miami no se vende, no se rinde, no se calla, no da un paso atrás. Ese ha sido nuestro lema. Actuamos siempre con la voluntad del pueblo de Nicaragua, con la voluntad del soberano. Esa es nuestra guía. Seguimos siempre la voluntad del pueblo de Nicaragua, de los familiares de nuestros hermanos asesinados, de los familiares y de nuestros secuestrados políticos. Todo lo demás, que lo sigan los demás, porque yo no lo voy a seguir. Aquí estamos, hermanos, en la lucha. Seguimos oponiéndonos a la tiranía, oponiéndonos a todo lo que represente a la tiranía, oponiéndonos a buenas noches, Zaira, Julio Viva, Supernica, Rosy,
William Espinosa. 414 días y seguimos luchando. Seguimos aquí desde Miami, desde nuestra trinchera, desde nuestro tranque, dando la batalla, dando la guerra, tomando acción. Lo importante es tomar acción todos los días de una manera o de otra. Estuvimos en la campaña hoy para parar la deportación de nuestro hermano Haniel. Estuvimos desde temprano participando, estuvimos desde temprano haciendo llamadas, enviando emails, enviando cartas. Déjenme decirle que se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Hay organizaciones que están envueltas en esto, hay nicaragüenses que están envueltos en esto, hay organizaciones desde California hasta Miami, desde Texas hasta Washington, desde Virginia hasta New Jersey. Hay organizaciones a todo lo largo y ancho de Estados Unidos e internacionalmente que están envueltos en tratar de parar la deportación de Haniel Josué Aguilera. Y nuestra hermana Astrid, que la conocimos la otra noche en un video live que estuvimos intercambiando acerca de la reunión de la Alianza y LUNAP en Washington, nos tiene noticia porque ella está ahí también participando activamente en eso, y vamos a ver cómo la podemos meter aquí a la transmisión. Astrid, si eres amable de enviarme una petición para que nos den noticias sobre cómo va, para que hablemos de nuestro hermano Haniel. Pero tienes que enviarme la invitación porque no te veo. Vi tu nombre, pero no te veo una lista de personas que se pueden peticionar. Aquí está, creo. Aquí está. Vamos a probarla. A ver, ahí está. Está agregándose. Vamos a hablar con nuestra hermana Astrid. Astrid es abogada. Trabaja con una organización que se dedica a defender a los prisioneros que están en migración, en proceso de migración. Y está envuelta, buenas noches Michael, en la lucha contra el gobierno, contra migración, tratando de parar la deportación de nuestro hermano. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nos Milton, volvemos ¿cómo a conectar, estás? pero ahora es con un tema completamente diferente, total y completamente diferente y opuesto a lo que nos conectamos la primera vez. Háblame un poco sobre Haniel, tú que estás más envuelta en los esfuerzos que se están haciendo por parar la deportación de Haniel. Bueno, les voy a contar brevemente la situación de Haniel, ¿verdad? Haniel vino a los Estados Unidos y hizo lo correcto, o sea, pidió asilo tal y como lo dice el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos que lo debe de pedir. Fue y no entró indocumentado, esperó su cita, esperó su entrevista de miedo creíble, la realizó y desafortunadamente no la pasó y pasó a un proceso de deportación. El juez que le tocó en Arizona, al juez Davis, es un juez que pues es famoso por ser injusto, realmente, no hay ninguna otra manera de decirla. Además de injusto, lo voy a decir aquí, racista. Desafortunadamente, el juez no tomó en cuenta las pruebas que tiene de las amenazas directas que tuvo Haniel. Ya el tiempo está Ya el tiempo está corriendo desde hace varios días. Iniciamos, como bien dijo usted, una campaña a nivel nacional con vigilias que se realizaron el día de ayer en Arizona, en California, en Miami, inclusive usted estuvo allí, dio una oración. Y desafortunadamente, ayer
llegaron miembros de la embajada de Nicaragua junto con personas de ICE a tratar de presionar a Haniel para que firmara su deportación voluntaria. Entonces, esto es una lucha que estamos realmente en contra de dos gobiernos. Entonces, es algo bien particular porque las víctimas que están saliendo de Nicaragua, como Haniel, están sufriendo una revictimización porque vienen aquí a ser encarcelados, a dormir en el piso y a tener una detención indefinida porque como no tienen recursos, no pueden pagar una salida ni tampoco pueden pagar a los abogados que los representen. Entonces se nos complica mucho la situación. Ahora tenemos a todas las organizaciones activadas llamando a Department of Homeland Security, llamando al jefe del Judge Davis y tratando de coordinar con instancias del gobierno de los Estados Unidos más alta para ver cómo podemos detener su deportación. Ahora, Arizona ha sido un estado que ha estado siempre controversial en las cuestiones de migración. Me recuerdo del famoso Sheriff Arpaio. El Sheriff Arpaio siempre estuvo ahí en contra de los inmigrantes, los vestía de rosado, los sacaba encadenados, hacía cosas para humillarlos, antes de deportarlos los humillaba y los hacía sentirse como seres inferiores. Él mismo lo decía. Y ¿qué lleva a un inmigrante a llegar a un estado donde sabe que lo van a discriminar, donde sabe? ¿Por qué Haniel no se fue a California o se fue a Virginia o se fue a Texas o a la Florida, donde las leyes de migración aunque son las mismas leyes de migración, hay un poco más de flexibilidad en las cortes y en los jueces? ¿Por qué? ¿Cómo Haniel terminó en Arizona? Bueno, le puedo decir que aunque él haya entrado por California o por cualquier otro punto, inmigración siempre se conserva el derecho de trasladar al inmigrante a donde ellos tengan los recursos disponibles. Entonces, si las iglesias, los centros de detención en California están saturados, los van a mandar a los centros de detención de Arizona. Entonces, esto sucede, Milton, porque hay demasiada desinformación. Nuestros compatriotas vienen engañados, les dicen que solo tienen que venir, cruzar la frontera y decir que son nicaragüenses y les van a dar asilo. Y eso no es así, ¿verdad? Especialmente si cruzan la frontera sin documentación, es que van a estar detenidos por seguro y van a entrar a un proceso de deportación. Ese no es el proceso correcto. Ahora, en el caso de Haniel, él hizo el proceso correcto. No estoy segura por qué frontera entró, pero terminó en Arizona. Y eso le puede suceder a cualquier persona que entra por Texas o por donde entren, porque inmigración se guarda el derecho de trasladar a la persona. Tenemos a personas que entraron, obviamente, por la frontera del sur y nos los han trasladado tan lejos como Chicago. O sea que Haniel, Astrid, tú me estás diciendo ahora que Haniel, desde que llegó a Estados Unidos, ha estado detenido. Sí, así es. Eso es, wow. Una persona que viene huyendo de un país, donde está siendo perseguido, donde está siendo buscado para matarlo, donde ha pasado por represión, por búsqueda de las autoridades, llega aquí, lo detienen y no ha salido de la cárcel. Esto se pudiera considerar hasta como tal vez como cruel and unusual punishment. Sí, y realmente es en contra de los estándares de derecho internacional y de los derechos dentro de los Estados Unidos. Por eso nosotros estamos pegando el grito al cielo en conjunto con otras organizaciones también que no están enfocadas en los nicaragüenses, como Amnesty International y Human Rights Watch. Ya hemos pedido su ayuda porque como Haniel, desafortunadamente tenemos a muchísimos nicaragüenses
Y lo que pasa es que los jueces no están, bueno, algunos de los jueces no están informados sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua, piensan que vienen únicamente por situación económica y les están negando los casos, muchas veces sin ni siquiera considerar las evidencias que se están presentando. Ahora te voy a poner a ti en el spot. Tú como abogada de inmigración, ¿qué consideras que es mejor que trabajemos como comunidad para una política de asilo? Tú sabes que el Departamento de Estado se puede pronunciar sobre una política de asilo por Nicaragua, o para un TPS. Sí. Bueno, lo que se necesita inicialmente como urgencia es un moratorio en las deportaciones de nicaragüenses que han venido pidiendo asilo a raíz de los acontecimientos del 18 de abril. Eso es lo primero, porque las personas que están detenidas y están con orden de deportación no tenemos los recursos necesarios para poder apelar sus casos. Ni ellos los tienen, ni las organizaciones nicaragüenses todas en conjunto no los tenemos. Entonces, lo primero que necesitamos es un moratorio. Después, la extensión del TPS para los nicaragüenses que ya tienen el TPS y, si es posible, un asilo político en general para los nicaragüenses que vienen huyendo. Pero eso ya Correcto. es un poco más complicado porque para eso no necesariamente van a tener que comprobar la persecución. Entonces, es un poco más difícil negociar eso con los diferentes partidos políticos, especialmente que estamos en año electoral. ¿Hay alguna diferencia en este momento entre la política de migración con los venezolanos y la política de inmigración con los nicaragüenses? Bueno, la diferencia es que los jueces están bien informados de la situación de los venezolanos. Los jueces desconocen la situación de la política nicaragüense y qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, gran parte de lo que tenemos que hacer es educar al Departamento de Homeland Security, porque ellos no entienden que lo que está sucediendo en Nicaragua es similar a lo que está sucediendo en Venezuela. El Departamento de Estado y los asesores de Trump y el mismo Trump se han pronunciado fuertemente contra el gobierno de Nicaragua. ¿Esto se puede usar como evidencia en los casos de asilo? Sí, y se trata de usar, y es por eso mismo que nosotros estamos pidiendo una respuesta del Departamento de Homeland Security, porque no es congruente la postura del Departamento de Estado con lo que el Department of Homeland Security está haciendo. Por un lado están diciendo Daniel Ortega está cometiendo crímenes de lesa humanidad, está torturando a las personas, las está persiguiendo y tenemos que tener sanciones en contra de él y todas las personas que le ayudan. Ese es el Departamento de Estado. Pero por otro lado, el Departamento de Homeland Security les está diciendo a nuestras personas que vienen pidiendo asilo, no les creemos, no vienen huyendo de nada, regrésense a su país que allá nada les va a pasar. Entonces, no podemos tener esa incongruencia, porque los que sufren son los nicaragüenses. Ahí te voy a hacer, ahora te voy a volver a comprometer. Te voy a volver a comprometer porque estoy desarrollando el tema. Si el Departamento de Estado está diciendo que el gobierno de Nicaragua está cometiendo crímenes de lesa humanidad, el Departamento de Estado está diciendo que el gobierno de Nicaragua está reprimiendo al pueblo, que está violando los derechos humanos, que lo están tratando de sancionar con la NICA Act. ¿Qué está haciendo la Alianza Cívica tratando de forzar un diálogo con el gobierno, con el Departamento de Estado? Bueno, yo no tengo comunicación con la Alianza Cívica, Milton, como te expliqué la otra noche. La reunión en Washington fue con miembros del Consejo Político de la UNAV. Entonces, en cuanto a qué está haciendo la Alianza Cívica, no te podría decir porque no tengo... No es lo mismo. No es lo mismo, la Alianza Cívica no... Bueno, ¿qué está haciendo? Déjame hacer la pregunta de otra manera. Si el mismo Departamento de Estado está diciendo que el gobierno de Nicaragua es criminal de lesa humanidad, violador de derechos humanos, torturador,
está ejecutando, incluso está ejecutando ciudadanos americanos prisioneros. La UNAP está reuniéndose con el Departamento de Estado y está pidiendo dialogar con el gobierno. ¿Tú no crees que eso también ahí hay ambigüedad? O sea... No, no, para nada. De hecho, yo estaba en la reunión el sábado con el señor Brennan del Departamento de Estado y se abordó este tema específicamente. Y él se comprometió a recibir una carta de nosotros que contiene una lista de todos los detenidos que NARA tiene registrados para poder incidir con el Departamento de Estado. Lo que pasa es que son dos departamentos diferentes. ¿Ya? Y nuestra conversación ha sido con el Departamento de Estado, no con el Departamento de Homeland Security. Y quien rige a las cortes de inmigración es el Departamento de Homeland Security. Entonces, lo que hemos venido haciendo es tratando de tejer esas alianzas y poder usar los contactos que tenemos para tener mayor incidencia. Y realmente esto, para resolverse, tiene que salir una orden ejecutiva del presidente. Eso es lo que lo va a resolver lo más rápido. Entonces, si alguien tiene contacto con la Casa Blanca, bienvenido, que se unan a la causa, porque es ahí donde realmente necesitamos la acción más rápida. Una declaración de nuestro presidente. Mañana llamo a Trump, no te preocupes. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué viene una paramilitar, como la que yo estoy denunciando en mi página el día de hoy, le dan pase libre, le ponen un brazalete, la sueltan? Esta mujer, tenemos pruebas, ahí está la prueba de que es militante del Frente Sandinista, certificada por el Consejo Supremo Electoral como concejal sandinista. Anduvo en Diriamba denunciando personas, anduvo con los paramilitares, sirviéndoles en su casa, dándoles de comer, sirviéndoles de puesto de mando en su casa. Después anduvo señalando a los vecinos y a mucha gente en Diriamba, cayeron detenidos, presos, hasta desaparecidos ahí porque ella los señaló. Y esta mujer está caminando libre en Los Ángeles. Hay que denunciarla, hay que llamar a 1-800-DHS-2-ICE y denunciarla. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay discrepancia? Porque cada juez decide lo que sucede en su corte individualmente. No están viendo todos los casos de nicaragüenses en conjunto, no es el mismo juez que los está viendo. Entonces le tocó un juez buena gente. Y estoy segura que esas evidencias que vos me estás mencionando no se las hicieron llegar al fiscal en el momento de su juicio o en el momento de su entrevista de miedo creíble. Entonces, por eso es que hay esas discrepancias y es eso mismo que nosotros estamos denunciando. Ya, no hay ninguna manera, no hay ningún canal oficial para denunciar este tipo de personas, este tipo de paramilitares, este tipo de... Sí, el número es, lo voy a decir en inglés, es 1-800-DHS-2-ICE. 1-800-DHS, número 2, ICE. 1-800-DHS-2-ICE. Yo lo voy a traducir después y lo voy a poner. Mañana vamos a tener la campaña de hoy que lanzamos de aquí desde Miami, fue dirigida al gobernador de California, que decretó este mes como el mes del honrando al inmigrante. Y sin embargo, pues estaba pasando todo esto y le lanzamos una campaña telefónica a las oficinas del gobernador mañana por la mañana para que todos los que están ahí oyendo estén pendientes. Iniciamos la campaña de llamadas telefónicas al gobernador de Arizona, que es donde está detenido Janiel en este momento, y al gobernador de aquí del estado de la Florida, para que intervengan, para que interfieran, para que apelen usando su posición de gobernador por este hermano nicaragüense que está detenido injustamente y que está siendo en peligro de ser deportado, de ser entregado en las garras de los paramilitares rojinegros.
Y es una pena que los oficiales del consulado estén trabajando en conjunto con ICE, tratando de, tengo entendido que agresivamente trataron de convencerlo de que firmara la orden de deportación. Así es, don Milton, así es. Y desafortunadamente, no solo con Haniel sucede eso sucede en los casos de muchas personas que están detenidas, no solo con los nicaragüenses, y muchos de los problemas de los abusos a los derechos humanos que suceden en nuestro sistema de inmigración han estado allí por años, y los inmigrantes han estado sufriendo esas violaciones por años. Y hasta ahora nosotros, la comunidad nicaragüense, nos estamos dando cuenta porque nos está afectando en una magnitud increíble. O sea, esto es una crisis humanitaria la que se está viendo. El caso de Haniel es uno de muchos, de muchos. Y se nos está saliendo de las manos. Entonces necesitamos una acción urgente de parte del gobierno. Tengo entendido que los centros de detención en algunos casos parecen más campos de concentración que centros de detención. Así es. Hay más comodidades en una cárcel federal para criminales de envergadura que para un inmigrante que está en un centro de detención. No tiene derecho a tener contacto con los visitantes, no tiene derecho solo tiene derecho me parece que a media hora de sol por el día. Tiene demasiadas restricciones en esos centros de detención. En algunos casos les toca dormir en el suelo, en unas colchitas que les dan del Army, unas colchitas verdes que les dan del Army, no tienen ningún tipo de comodidad. No les dan tiempo para prepararse tampoco legalmente. Así es, ellos tienen la entrevista de miedo creíble prácticamente a los días de entrar al país, la mayoría. Y esto lo podemos tratar de abordar con mejor información a las personas que están en Nicaragua, que están en Costa Rica, que están en México y piensan venir a pedir asilo. Tienen que venir con su petición ya preparada, tienen que venir con sus documentos traducidos, y todo eso tiene que estar en formato electrónico por si acaso los roban o pierden los documentos, porque aquí el sistema de inmigración está sobresaturado, y eso nos lo dijo el señor Brennan el sábado, y fue muy cándido. Entonces tampoco podemos asumir que solo porque vienen y realmente sufrieron persecución, el juez va a poder entender eso. Muchas veces vienen con cartas, pero están en español. Un juez no va a leer ni un solo documento que esté en español. Entonces tenemos que movernos para conseguir la traducción, y eso es en los casos que los familiares se logran comunicar con organizaciones como NARA para poder lograr que les demos un acompañamiento, pero la mayoría de las personas no tienen ese acompañamiento. Solo para que se dé una idea, NARA ahorita está supervisando aproximadamente 300 casos. De casos de detenidos de nicaragüenses en centro de detención son 700. O sea, estamos hablando de 400 personas que no tienen a nadie que les aconseje, no tienen a nadie que les digan cuáles son los documentos que deberían de traducir, no tienen a nadie que les ayude a llenar el formulario solicitando asilo. Entonces, la triste realidad es que probablemente a esas personas las deporten. Dice Juan Javier Mojica, tiene una pregunta, que si él viaja normal a los Estados Unidos, ya estando adentro, que si puede pedir asilo político. Sí, cuando las personas entran y no están dentro del sistema de inmigración, o sea, no están en un proceso de deportación, tienen un año desde la fecha que entraron al país para solicitar asilo. Si se pasan de ese año, van a tener que comprobar o pedir permiso por haberse tardado más del año para pedir el asilo. Correcto. Ya escucharon la respuesta. Si usted viene a Estados Unidos con una visa de turista, una visa normal, usted entra al país normalmente. He oído decir, Astrid, que no es conveniente decir en la entrada que va a aplicar por asilo.
sino que entre normalmente como un turista. Bueno, si la persona ya sabe que viene a pedir asilo, la ley dice que lo tiene que hacer en el puerto de entrada. O sea, si van a entrar por avión, tiene que venir con su petición de asilo y sus documentos listos para presentar en el puerto de entrada. Si la persona viene en ánimo de explorar, ver cuánto tiempo se queda, ver si se compone la cosa en Nicaragua, no es Ya, necesario que pidan en el en momento. ese No es momento. necesario pedirlo en el momento. Puede entrar normalmente, chequear la cosa, ver cómo está, tal vez consultar ya estando adentro. Pueden consultar con un abogado experto en migración y después que pueden tomar la decisión de pedir asilo antes que se le venza. Es conveniente hacerlo antes que se le venza la estadía, ¿no? Sí, lo mejor es por lo menos 45 días antes de que se le venza la estadía, sino antes de la fecha de vencimiento, pero tienen como máximo un año desde la fecha de entrada. Sí tienen un año desde la fecha de entrada. Pero para no tener problemas con su visa, en caso de que le nieguen el asilo, lo mejor es pedirlo antes de que se Antes le que se le venza. venza la estadía. Bueno, muchísimas gracias, Astrid, por Sí, tu participación. Las personas listo. que están ahí en línea tienen que absorber este conocimiento para tomar la decisión. Yo le aconsejo a las personas que me lo preguntan, yo les aconsejo que la travesía es bien dura hasta acá. El cruce de la frontera es bien duro. Eh, Enfrentarse con migración tal vez es una de las cosas más duras que hay, porque tiene que pasar por un proceso, tiene que estar detenido, tiene que estar, si te sueltan, tienes que andar con un brazalete electrónico por un tiempo, y es un proceso bien complicado, bien, es difícil pasarlo. A las personas que me lo preguntan, yo les explico y les digo, mira, brother, yo mejor me voy para Costa Rica. Pero bueno, yo estoy aquí y lo primero que la gente piensa es, ah, vos estás allá y por eso decís eso. Pero desafortunadamente es la verdad. Hay muchos hermanos, mira, acaba de morir, me estaban pidiendo que tocara el tema, acaba de morir un hermano ahí, Ledis, en la frontera. En la Entiendo frontera, que también sí. estaban, el mismo grupo donde estamos tratando de resolver la situación de Daniel, estábamos tratando de abordar ese tema con Ledis. Desafortunadamente, en la frontera hay ciertas zonas que son zonas de tierras de nadie ahí, que utilizan los mismos cruces fronterizos, los utilizan tanto los coyotes como los narcotraficantes. También hay ciertos ciudadanos que son racistas también, que atacan a los inmigrantes o les botan el agua, y se han visto muchos casos así. Y es bien difícil atravesar la frontera y llegar hasta una ciudad simple, solo a caer preso, porque tienen que caer presos, tienen que ser detenidos por migración para que les puedan procesar el asilo y eso. Y es bien difícil, es un proceso bien difícil, y nuestros hermanos tienen que entender eso. Pero realmente, Milton, ahí te voy a corregir, ese no es el proceso adecuado y es por eso que tantas personas se encuentran en esta situación. No deberían de cruzar la frontera, deberían de ir a un punto de entrada y registrarse para realizar su entrevista. La razón por la cual están en proceso de deportación muchas personas es porque han cruzado la frontera ilegalmente, violentando las leyes de inmigración de este país. ¿Ya? El proceso correcto es ir a la frontera y presentar su solicitud de asilo en la frontera. Ese es el proceso correcto. Y también tenemos muchísimas personas en México que han sido asaltadas para que les roben los documentos, porque estos mismos narcotraficantes, estos mismos coyotes, agarran las actas de nacimiento porque saben que es más probable que le aprueben un asilo a un nicaragüense que a un hondureño o un salvadoreño. Entonces están robando las identidades, le están asaltando a los nicaragüenses para robarles las identidades.
Entonces, si tienen sus documentos, la recomendación es que los escaneen y los manden a alguien de confianza en formato electrónico y que no los anden cargando con ellos, porque también es un Entonces, peligro. Astrid, tú me estás diciendo a mí que los nicaragüenses que vienen a pedir asilo no tienen que cruzar ilegalmente la frontera. Pueden ir a un puesto fronterizo No, y así es. prácticamente entregarse en el puesto fronterizo a migración y dejarles saber al oficial en ese momento que están solicitando asilo en Estados Unidos. Entonces Exactamente. no tienen que pasar el peligro de cruzar con los coyotes por la frontera ilegalmente ni nada de eso. Mira, esa es una No, información. ni el peligro ni el gasto Esa es una económico. información. Más bien ese dinero lo deberían de guardar para el tiempo que tienen que esperar en Correcto. México mientras lo llaman a su entrevista, porque dependiendo de la frontera, a veces la espera es 2 semanas Te o hasta regresan 2 para meses. México. Sí, ellos van a una ventanilla, por ejemplo, aquí en el puerto de San Isidro, que está súper saturado porque pues la política de los jueces californianos es en pro de los inmigrantes que están pidiendo asilo de Nicaragua, entonces les dan un número y cuando le llamen el número tienen que regresar y esa espera entre cuando ellos van y se inscriben como solicitantes de asilo y cuando los llaman a su entrevista es más o menos 2 Wow. meses. Entonces, esos 2 meses ellos tienen que quedarse en México esperando. Wow. Pero son o esperan 2 meses en México o cruzan con un coyote para ser detenidos y pasar posiblemente un año En un centro de centro de detención. detención. Y Sí. esa información es muy valiosa para nuestros hermanos que están viajando, que vienen en viaje. No se arriesguen a pasar por yo pienso que es mejor que no se arriesguen a pasar ilegalmente por la frontera, sino que se entreguen en un puesto fronterizo, que Así es. acudan al puesto fronterizo, pasen y se presenten a un oficial de migración y digan que vienen a solicitar asilo político. Así es. Y ese creo que la mejor opción o el mejor consejo que le podemos dar. Muchísimas gracias, Astrid. Espero que no sea la última vez para que le sigas dando consejos de migración a nuestros hermanos que están solicitando asilo y que están tratando de obtener un estatus legal aquí en Estados Unidos. También puedes dar el número de NARA para... Sí, no tenemos número de teléfono, es un correo electrónico, NAHRA, NARA, y después la palabra cases en inglés, CASES, @gmail.com. Ok, tal vez después me lo envías para Sí, te lo proveérselo mando por mensaje. a nuestros hermanos que puedan mandarles email, les puedan mandar tal vez preguntas o hacerles consultas de migración. Bueno, Sí, con muchísimas gusto. gracias, Astrid. Gracias por tu participación. Vamos, Gracias a vos, vamos Milton, a por seguir este trabajando espacio. para la liberación de Janiel. Y ese va a ser un triunfo de la comunidad nicaragüense completa. Se está uniendo muchos grupos, se están uniendo muchas organizaciones, muchas personas individuales también que están trabajando por la liberación de Janiel. Y en el nombre de Dios, que esto nos sirva de ejemplo para unificar nuestros esfuerzos y derrocar a la dictadura, no negociar con ella. Muchísimas gracias, Astrid. A Pasa usted. buenas noches. Que Dios te bendiga. Igual, buenas noches.